Bueno, hace algún tiempo les venía diciendo, hemos venido hablando de la fe. Yo quiero hablar de la fe negativa. Y la fe negativa es el temor. Y yo creo que todos de alguna manera, algunas veces hemos sentido temor. Y el temor es algo que Dios puso en nuestro ser. Solamente que nosotros tenemos que cuidar que ese temor que nosotros experimentamos no vaya más allá de lo que Dios dice en su palabra. Dios no quiere un pueblo que viva teniendo miedos de nada y para nada. Le pongo plataformas simplemente. Siempre hay dos caminos, no hay muchos caminos. En nuestras decisiones hay dos caminos. O creemos o no creemos. No es medio creemos o medio no creemos. O creemos o no creemos. Existen dos caminos solamente. Un camino que nos lleva a la vida eterna y uno que nos lleva a la perdición. Eso de que todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos llevan a Dios es una mentira absoluta. Y también quiero decirles que hay un cielo y un infierno. Solamente no hay más. Y tampoco existen muchas religiones. Existen apodos o nombres o motes, como quiera usted llamarle, que le ponen las religiones. Pero solamente hay una religión falsa y una religión verdadera. La religión verdadera es la que nace del corazón de Dios y son los que tienen fe en Dios. Cualquier otra religión, no importa el nombre, es una falsa, sea mormona, adventista, testigos contra Jehová, como sea. Es una religión falsa. Y nosotros tenemos una religión verdadera. Alguien dirá, hermano, nosotros no somos religiosos, en el buen sentido de la palabra, sí. Nosotros estamos religados a Dios. Eso quiere decir religión, está religado a alguien. Y Santiago mismo dice, la religión pura y sin mancha es esta, y empieza a decir qué es. Entonces este día quiero hablarles del temor que abraza de alguna manera a los cristianos más allá de lo que Dios dice. Existe una fe natural, un temor natural, perdón, un temor natural. Todos de alguna manera, nada más que este temor está acompañado de prudencia, de madurez, de cordura, de sensatez. Este temor que Dios ha puesto en nuestras vidas debe de ir acompañado de esto. ¿Cómo que? Nadie cruza Insurgentes sin voltear a la derecha y a la izquierda. Porque es un temor natural, que ni lo sentimos, pero se llama temor. Y usted está siendo prudente, sensato, sabio, sabe que si usted cruza sin voltear a la derecha o a la izquierda, usted va a terminar planchado. Pero usted tiene un temor natural. Otros también tenemos temor, y sobre todo cuando vamos creciendo, si estamos en un abismo y se ve profundo y nada que nos sostenga, ¿verdad? Lo que hacemos es hacer así esto, ¿no? Y si hay alguien, agárrame, ¿no? ¿Verdad? Porque es un temor natural. Va acompañado de prudencia, de sensatez, de madurez, de cordura. Nadie hace cosas absurdas, o nadie debería hacer cosas absurdas. Ese temor es normal. La palabra de Dios dice que los cristianos, los hijos de Dios, no debes de tener temor de malas noticias. ¿Qué quiere decir eso? Que las malas noticias no deben generar en ti un temor de desesperanza, de desconfianza, de incertidumbre, más bien dicho, de confianza. ¿Por qué no debes tener temor de malas noticias? Porque Dios está, esa palabra del control de todas las cosas tiene como 2 años entre los cristianos, porque Dios tiene todo bajo control. Dios está controlando todas las cosas. Lo que pasa y lo que tú quieres que pase, Dios puede controlarlo. Así que el temor no ayuda a nadie. La gente cuando tiembla lleva a tener un temor excesivo. Se acabó el temblor y siguen temblando ellos. Y nosotros no debemos temblar, ¿sí?
Incluso hay un canto que entonamos, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, ¿no? Por más que corramos a la izquierda, a la derecha, si se va a caer, se va a caer. Aunque la tierra tiemble, nosotros no somos como el mundo, vivimos en temores. Nosotros no, o no debemos vivir así. La gente tiene miedo al temor, al futuro, a que si todavía ni le quitan el trabajo y ya está pensando, están corriendo, me van a correr a mí, que todavía ni a los exámenes, a todo tienen miedo. Sin embargo, yo digo, la gente que tiene temor por decir algo a presentar un examen, pues no te van a preguntar algo que no te han enseñado. No tienes por qué tener temor. Si tienes temor es porque no te has preparado. Por eso tienes temores. El que tiene temor a la vida es porque no se ha preparado a vivir como cristiano. No hay por qué tener temor. No hay razón. De ninguna manera. Pues a Dios no le agrada eso y te voy a leer en la escritura no, cierto, estoy mintiendo. Muchos pasajes que dice, no tengas miedo. No tengas miedo bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Es que tienes miedo. Hay gente que vive teniendo miedo que su matrimonio se venga abajo. Razón, causa por la que tienes temor de eso. Seguramente porque no estás haciendo lo que Dios dice. Seguramente. Temor a la enfermedad. No es que esté abrazando la enfermedad, pero ¿por qué voy a temer por algo que no sé ni siquiera que me vaya a dar? Ahora en la pandemia, mucha gente vivía en temores, era excesivo. Vuelvo a repetir, no debe de rebasar tu fe. Una cosa es que seas precavido y otra cosa es que tengas temores. Es diferente, ¿no? Se dijeron muchas cosas ciertas y otras muy falaces. Pero nosotros decíamos por si las moscas, ¿no? A las que no eran ciertas, ¿no? Entonces, ya se viene diciembre. En ese tiempo, ¿qué nos da a todos? ¿Quién lo dijo? ¿Ven? ¿Cómo estamos? Y entonces hay que cubrirnos, o sea, ¿lo haces por precaución o por temor? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Las madres que sobreprotegen a sus hijos tienen temor de que vaya a la esquina y ya se va a ir en cama. Por favor, déjalo hacer su vida. No, temor tras temor tras temor. ¿Y qué tal si me corran del trabajo? ¿Y qué tal si no? ¿Para qué tienes miedo? Ya cuando te corran, pues ves qué haces. Porque yo tengo un Dios que dice, no te dejaré y no te desampararé. Siempre y cuando no te corran por holgazán, por bueno para nada, o casi para nada, porque todos somos buenos para algo, ¿no? Aunque sea para hacer piedra de tropiezo, para algo somos buenos. Temor, 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 temor. Algo que Dios quiere que desechemos de nuestra vida. ¿Sí? Vuelvo a repetir, nunca vayas a confundir la prudencia, la cordura, con que digas, ¿tienes miedo? No, no tengo miedo. Si no cruzo la calle de una manera, hay gente que maneja, no tengo temor. Pues más vale que debías de tener temor porque estás manejando imprudente, insensata e indolentemente y luego que choques, ¿a quién le vas a echar la culpa? Porque para todo hay leyes. ¿Sí? Hay gente que es tan supersticiosa. Y los cristianos son supersticiosos, ¿eh? Créanmelo. Que ore el pastor por mí. Si él no es Dios. Eso es superstición. Es que de esa manera va a fluir. No. Según yo entiendo la palabra, dice que a todos los que creemos pondremos las manos sobre los enfermos, echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, si bebiéramos cosa mortífera no nos dañará. ¿Es para los pastores? Es para todos, para todo fiel creyente. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos aprender a manejar el temor. Mire, yo no, me voy a adelantar un poco, porque en la mañana me fui muy largo, pero también ahorita, los creyentes, a veces a los creyentes nos llega el temor,
porque de repente te dicen algo y te llega el temor. El problema no es que llegue el temor a tu vida, el problema es qué vas a hacer con el temor. ¿Qué vas a hacer con eso que te está creando, que está robando el sueño? No te deja pensar, te paraliza, te hace pensar equivocadamente, te hace hacer cosas, te voy a leer en la Biblia, que no deberías haber hecho por temor, por temor. ¿Qué beneficio hay atrás del temor? Ninguno. Solo un daño emocional, espiritual, económico, social, familiar, laboral. Atrás del temor. No. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? Una cosa es ser precavido y otra es hacer las cosas por temor. Voy a leer un texto bíblico junto con ustedes. De un hombre que tenía lo que ninguno de aquí tiene, ni contándome a mí. Que contaba con lo que ninguno de aquí contamos. Y él por temor llamó cosas, por temor. ¿Sí? Y eso le puede suceder a cualquiera. El problema aquí es que los cristianos no quieren prepararse para enfrentar la batalla cuando éste llega. Les decía en la mañana a la gente que Dios nos dio medios de gracia o armas para luchar. La oración, el ayuno, el don, la palabra, la guianza del Espíritu Santo, la iglesia. Pero la gente no quiere venir. Ellos esperan que los azoten para poder venir. Hace 8 días que le decía, vengan, vamos a orar. No, hombre, estaba aquí reventado, a reventar esto. No, la gente no viene. ¿Por qué no vienen? Porque hay cosas más importantes que tomar armas de justicia para cuando lleguen los problemas no tengas ¿qué? No tengas ¿qué? Temor. ¿No tengas qué? Temor. Ya te dije, yo he sentido temor, pero el problema es no que me llegue el temor, sino qué hago con él, cómo lo manejo. No soy ejemplo de nadie, pero Dios sabe que les digo la verdad. O sea, yo no tengo miedo a morir. Yo no tengo miedo a mí cuando me metieron no tengo miedo, no, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? El miedo va a hacer que todas las cosas salgan bien o van a empeorarlo. Lo van a empeorar. ¿Me estás siguiendo? Lo van a empeorar. Si yo hubiera tenido temor, no es la primera vez, mire, yo he estado a punto de morir varias veces, no miento. Y sin embargo, ¿por qué voy a tener miedo si el miedo no va a solucionar el problema? No va a solucionar el problema. Mire, la gente tenemos temor. A ver, te empieza a doler por aquí y empiezas a pensar, ¿y si son los riñones? ¿Y si me dio cáncer aquí? Ni sabes. Y empiezas a inventar y a tener miedos. No dejas que fluya la fe. Ten cuidado con la manera que piensas porque es como vas a actuar. Por eso yo te insisto, te insisto, no tengas temor. Dios en la Biblia muchas, pero muchas veces, 365 veces para ser exacto, dice no tengas temor. Una para cada día, ¿no? Del año. No tengas temor. Pero tenemos miedo. Miedo que sobrepasa nuestra fe. Miedo que nos hace perder de vista a Dios. Miedo. Mira, yo te digo que tienes miedo cuando pecas. Es normal que tengas miedo. Tú ves a Adán y a Eva que pecaron y dijeron, es que oímos tu voz y tuvimos ¿qué? Miedo. Porque el pecado engendra miedo y es normal que tengas miedo. Un miedo que se sale de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estás pecando. Porque estás pecando. El pecado siempre va a engendrar miedo en tu vida. Lo generó en David.
lo generó en Saúl. Miedo, y por miedo hizo barbaridades, por miedo, por temor. Estar fuera de la voluntad de Dios genera temor. ¿Estás aquí? Mira, vamos a leer Job capítulo 3. En Job capítulo 3. Yo quisiera con todo mi corazón que tú no solamente experimentaras el temor natural. Y cuando llegue un temor excesivo a tu vida, veas qué vas a hacer con él. O haces como Dios dice, o te hundes más. Hermano, yo no entiendo por qué tenemos miedo a morir los cristianos. Yo no lo entiendo. ¿No saben a dónde van a ir o qué onda? ¿Creen o no en Dios? ¿Por qué tienen miedo a morir? No es que estén llamando a la muerte, pero ¿por qué tienen miedo a morir? Yo veo que cada cristiano... ¿No se dieron cuenta que cantaron una alabanza que cerca de ti yo quiero estar? Ah, pues ahí está. Para escuchar tu voz, pues ahí está. Entonces, ¿para qué cantas? ¿No sabes lo que dices o qué rollo? Hubo un hombre en la palabra del Señor, ha de haber varios, pero un hombre que dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Para los cristianos el morir es, ¿nos gusta lo que nos pasa? No, pues claro que no. Estamos diciendo que cuando estés en una situación difícil, digas, ay, qué padre que me dio cáncer. Hey, qué padre, hermanos, aquí estoy, mira, con cáncer, feliz de la vida. No, sin temor, porque yo sé que mi Redentor vive. Punto. Punto. Somos de las familias que, mira, yo por ejemplo, tuve hijos. Que me muera cuando nazcan, no pensé, nunca he pensado así. Que me muera cuando nazcan mis nietos, quiero conocer mis nietos. Y ahora que ya tengo mis nietos, que me muera cuando nazcan mis nietos y ya tengo bisnietos. Ahora, ¿para cuándo? Quiero saber para cuándo. Porque mis bisnietas, las más chiquitas, tienen 1 año y medio, el más grande tiene 5 años o 6 años. O sea, tengo 76 años, no creo que viva 20 más. Ay, no toco madera. No es cierto. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nuestro mayor anhelo, no tengas temor a nadie, ni a nada, de lo que Dios permita. Nuestra mayor gloria, nuestra mejor bendición es ver a Cristo. Eso es lo mejor. Hermano, me voy a morir, ¿y qué va a hacer de mis hijos? Les enseñaste la palabra. No te preocupes. No te preocupes. Preocúpate por ti. No hay nadie que tenga a Cristo. Y si yo que no conocía al Señor y me dejan huérfano a los 9 años y mi padre casi a los 16, mira, aquí estoy porque me encontré con Dios. Cuanto más a tus hijos que los tienes en Dios. Tengas miedo. Te voy a repetir, el miedo y la angustia y la desesperación espiritual viene por pecados. ¿Vale? Así nomás. Aunque me pegue a mí, viene por eso. Y no es un pecado que tú estés ejerciendo como adulterio, como robar, como matar, porque no has hecho lo que debes de hacer. Trabajar con el Espíritu de Dios en tu espíritu para desechar aquello que te está generando temor. Y mira, vamos entonces con Job. Mira, quiero que pongas atención. ¿Cuántos de aquí tenemos preguntas para Dios? Honestamente. ¿Todos? Todos tenemos preguntas para Dios. Pero no todos nos va a contestar el Señor. No. Es que yo quiero saber por qué estoy pasando por esto.
Si te estacionas ahí vas a tener temor. No, a lo mejor nunca lo vas a saber. Nunca. Mira, hermano, tiempo me falta para animarte y decirte, mira, José no sabía ni por qué estaba pasando por lo que estaba pasando. Pero nunca perdió la fe ni tuvo miedo. Nunca. Se mantuvo. Él estaba creyendo en lo que Dios le había dicho. ¿Estás aquí? Él había creído. Mira lo que dice Job 3:20. Dice, ¿por qué se da luz al trabajado? O sea, ¿por qué se le da vida al que ya está cansado? ¿Qué objeto tiene una persona que está grande, que viva? Y vida a los de ánimo amargado, fíjate, los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega. Hay gente tan desesperada, tan frustrada, tan con tantos temores que lo que quieren es morir. Lo que quieren es morir, fíjense. Aunque la buscan más que a tesoros. Y yo he escuchado, hermano, ya me quiero morir, ya me quiero morir, ya me quiero morir. Mira, cuando decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no es que esté buscando la muerte. Estoy pesando el valor de la vida y el valor de la muerte. Pero la verdad es que en esta vida hay aflicción, dolor, pena, tristeza, hambre, desnudez. Aunque seas riquísimo, te llegan los problemas. No es rico que no tenga problemas. Hay ricos que han buscado la muerte. Hay ricos, yo conozco ricos que se han suicidado, no estoy mintiendo, porque la muerte no llegaba. Pero pecadores hasta decir basta, con todo y su dinero. Dice que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Wow. Pero muchos pecadores no saben que el sepulcro los lleva directo ¿a dónde? Al infierno. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Fíjense cuántas preguntas de Job haciendo. ¿Por qué se le da vida a un hombre que no sabe ni qué rollo? ¿Para qué? Porque todos los hombres, todos los seres humanos, lo que queremos tener en nuestras vidas es el control de la misma. Saber hacia dónde vamos, cómo vamos, en un momento determinado. Y en un momento sí sabemos a dónde vamos y cómo vamos, pero hay momentos determinados que no sabemos para dónde vamos. Como a mí, ¿no? Que me dio cáncer, ok. ¿Qué procede? Dice la ciencia. La verdad es que no sé a dónde voy, no sé si voy a morir. Entonces agarra y me dice el doctor que me va a operar así asado y que para acabar con el cáncer que está encapsulado ya. Dice uno, bueno, vamos, pasa, te operan, sales y entonces mi familia y yo estábamos contentos de haber salido con bien y voltea el doctor y dice, no canten victoria, ¿eh? Bueno, pues no cantamos victoria. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, me hacen los últimos exámenes y ¿qué creen? Que salí reprobado. ¿Y qué? No sé a dónde voy. No sé si voy a vivir o voy a morir o qué rollo, no lo sé, pero no tengo miedo. Mañana, pasado mañana tengo una cita con el médico a ver qué rollo. Ya se me recetaron otras medicinas, estoy tomándolas al pie de la letra. Pero no sé en sí el final de esto. No lo sé, pero no tengo miedo. Porque no voy a resolver nada teniendo miedo. No voy a resolverlo. No se me va a ir. ¿Para qué? Lo que sí sé es que mi Redentor vive. Eso es lo que sí sé. Ya sé a dónde voy después de esta vida. Yo no sé si este martes me diga el doctor, va a ser esto, va a ser aquello, no sé a dónde me puedan. No lo sé, hermanos. Pero el hombre quiere saber, tener el control, y cuando no lo tiene control de ciertas cosas, tiene temores. Enfócate a Dios. Y si estás haciendo lo que Dios dice, no tengas temor. Ahora,
A veces nosotros, porque nos enfocamos 5 días o un mes en hacer lo bueno, creemos que ya cambió la cosa. No, 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 no. O sea, sembraste durante muchos años lo malo y ahora quieres cosechar en un mes lo bueno, ni siquiera. Esa es la realidad de la vida. Y mira lo que sigue diciendo, dice, pues antes que mi pan viene mi suspiro. O sea, el hombre siempre va a tener necesidad de comer. Y suspira por la comida y quiere saciarse del hambre. Y mira, tú comes, pero a las 6 horas otra vez tienes que comer. Y luego a las 16 otra vez. O sea, el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír, ni la boca de comer, nunca. Y luego dice él, y mis gemidos, o sea, estoy en esta tribulación, han corrido como aguas. O sea, mi dolor es tan grande que son como ríos de agua que pasan, y así es mi dolor el que estoy experimentando, dice Job. Así es de tremendo. Así. De tal manera que porque todo eso pasó, mire, si estudias eso en varios exegetas de la palabra de Dios, teólogos y todas esas cosas, hay muchas versiones. No sé si Job, yo lo digo, no sé si Job, lo que vamos a leer era antes de que viniera la enfermedad o dentro de la enfermedad, porque no le duró un mes la enfermedad. No sé si fue antes o dentro, pero el caso es que él dice, porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Déjame pensar un poco, ¿qué temor tenía Job? Si estaba rodeado de bienes, y mientras estaba rodeado de bienes y de todo mal, ¿qué temor podía tener? Ninguno. Porque él creía que todo estaba bien. Él aconsejaba a otros. Pero cuando le llegó a él, después de que supo que sus hijos habían muerto, todos sus seres amados habían muerto, ¿qué había en su mente? ¿Qué había en su corazón? Dice el temor. Quizás como nosotros, quizás como algunos de ustedes, no lo sé, tiene miedos. A lo mejor él dice, yo ni tenía miedo a la muerte. Pues no, porque a veces cuando estás en la abundancia o en la salud, pues ¿qué estás pensando en la muerte? El problema es cuando te viene el problema. Ahí es cuando piensas, ¿no? Le voy a contar, estoy hablándole con la verdad. Yo no soy ejemplo de nadie, ni soy Superman, ni el Hulk, ni mucho menos, pero yo tengo esa vida. Después de que me dan cáncer y lo que tú quieras y mandan y me hacen estudios, se resulta que tengo problemas con los riñones. ¿Y qué digo? Ay, híjole. Hace como 7 años, ¿cómo se llama? ¿Cómo digo? El herpes, ¿no? La gastritis, la próstata, y ahora los riñones, y ahora ¿qué más sigue Dios? Eso le voy a decir a Dios. No, porque no está en mi lugar, ¿verdad? Si estuviera aquí, algunos ya los conozco. Y de verdad que no le digo. Lo único que no tengo es temor. No tengo miedo. Porque el temor no te va a ayudar nunca. Le decía a mi niño, bueno, ya es un jovencito, Samuel, no tengas miedo, hijo, entre culto y culto. No tengas miedo de que tu abuelo se muera. No, hijo, ora por mí. Pero con ganas de decir, no. ¿Por qué? Porque el amor, pero no tiene por qué tener temor. De ninguna manera. Temor a la soledad. Temor por todo. Temor hasta tener, porque no sabes qué hacer. A no tener porque quieres tener. Temor, temor y temor. Eso no quiere Dios para nuestras vidas. No la quiere. El temor te paraliza. El temor te bloquea. El temor no te deja ser libre para alabar a Dios, para glorificar su nombre. El temor no te deja que la revelación de Dios venga a tu vida, si es que iba a venir para decirte por qué.
Sigue diciendo ahí, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Me ha acontecido lo que yo temía, exactamente a lo que tenía miedo, eso me pasó. Y yo te digo, si tú tienes temor con respecto al futuro, no debes de tenerlo. Mejor ponte a hacer lo que Dios dice, alaba su santo nombre y el futuro déjaselo a Dios. O me temo que, es como ahora en la pandemia, había temores, venían posamientos, o sea, ¿qué iba a hacer de mi vida? Pues nada, mi vida está en las manos de Dios. Y fue Dios quien me sostuvo, fue Dios quien a través de su iglesia hizo maravillas. Muchas de las sillas vacías, se voy a tener miedo porque no vienen los hermanos, porque en la pandemia no se los llevó al infierno, pero tampoco los trajo a la iglesia. Hay gente que pujaba, que eran hermanos entre nosotros y vienen de vez en cuando. Hermano, ya quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Y yo le pregunto, ¿la normalidad para qué? ¿Para seguir pecando o para venir? ¿Qué es la normalidad para ti? Decías que querías estar aquí, pero si brillas es por tu ausencia. Y sigue diciendo ahí, no he tenido paz, note lo que dice, no he tenido paz. No me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo, cómo bloquea el temor? No te deja tener paz, no te deja ser cuerdo, te encuentras turbado. Eso no lo quiere Dios para ti. No lo quiere Dios para ti. No lo quieres. Te voy a decir que el temor paraliza a la gente y no lo lleva a hacer cosas. Esto no dije, muchas de las cosas que estoy diciendo ahorita no lo dije en la mañana, porque ellos tenían que irse a desayunar y ustedes tienen que irse a comer, pero ¿qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo? Que Dios no nos había dado un espíritu de cobarde, de temor, sino de amor, de dominio propio, de templanza. ¿Qué estaba pasando en la vida de Timoteo? Según la historia, lo que dejan ver, tenía temor, tenía miedo, aún de enfrentar a la gente, de predicar el evangelio como debe de ser. El temor te paraliza. ¿Sí? Y sigue, por eso dice ahí, no he tenido paz. Y yo por eso digo que está hablando de su situación, porque antes aparentemente sí tenía paz. Tenía todo. ¿Qué vas a hacer cuando tengas malas noticias? ¿Qué vas a hacer con el temor? Tienes que tener dominio propio sobre esa situación. Tienes que saber, mientras no te diga Dios, te voy a salvar, tienes que saber, al salvar de esa enfermedad, tienes que tener dominio propio. Y no dejar que el diablo venga y te amedrente y te atormente y te entorpezca y te robe la paz. No, Señor, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir, y está en ti, no en Dios. Por eso dijo Dios, mi paz os dejo, escuche, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es pensar, hacer, actuar, hablar como Dios quiere, porque Él es el que la da. ¿Qué es mi paz os dejo, mi paz os doy? Es una palabra, no, es el Espíritu Santo. Cuando tú vives bajo la influencia del Espíritu Santo, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestro guía. Él es el Espíritu Santo. Por eso le dice el Consolador. Hermano, no tengas temor, porque el temor mata la fe. El temor aplasta la fe. No lo permitas. No lo permitas. Job, mira, para todos los que piensan que nos portamos bien, si alguno piensa que se porta bien, pensará que porque hace todo, mira, te enfermas y ya está. Pero estás sano
Te enfermas y quieres venir a la iglesia. Te enfermas y santo, santo, santo. Te sanas, Blue Demon, Blue Demon. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se dice que ahorita, por ejemplo, cómo vive Israel y aún los talibanes, cómo viven en temor. ¿Por qué? Porque es injusto todo lo que pasa. Pero hay predicadores que, bueno, Dios los bendiga a todos y a mí también de paso, que porque son pecadores los judíos, ay mira, ya descubrimos el hilo negro. Son juicios de Dios para el mundo. ¿Sabe por qué Dios dice que oremos por la paz de Israel? ¿Le interesa más Israel que nosotros? Es porque es el reloj de Dios y Cristo viene. Y algunos seguimos indolentes e insensatos, indiferentes a la voz de Dios. No es Israel más que nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, por el cual murió, por los cuales Él murió, de la misma manera que por los judíos. Y sí, sacaron hasta a un video donde los judíos, los israelitas, no todos, pero muchos estaban danzando de una manera burda, como bailan los jóvenes hoy y eso, que no saben qué están haciendo, o si saben, se hacen los locos. Y allá arribita de ese lugar había un Buda. Te aseguro que casi meto mi mano a la lumbre, que alguien puso ese Buda ahí, lo tenían ahí, no sé, pero ellos no estaban danzando a favor de Buda, porque los judíos conocen muy bien a Dios. Pero aunque así fuera, no es por ese baile que vienen estos juicios. Dios no quiere eso, pero sabe que va a venir eso. Y tú y yo, hoy, desde ayer, desde antier, desde siempre, tenemos que estar preparados para cuando estas cosas sucedan, sepamos que Dios nos lo advirtió y no tengamos temor. ¿Qué va a hacer Dios en una situación difícil por la que pasemos? No sé. No sé. Que mira, que si me muero yo, ¿qué va a hacer mi esposa? Pues ella conoce a Dios, que haga lo que tenga que hacer. Ok, digo, no, Dios, no me lleves, mejor llévate a mi esposa. Mi esposa dice, muérete tú. No, me estoy explicando. ¿Qué va a hacer de mis hijos? Pues yo ya les enseñé el camino. Si no lo quieren, es su problema, no mío. Pero no puedo andar con temor de esa angustia. De ninguna manera. ¿Sí? Mira, vamos a leer Mateo 25, 24 al 27. Sí, te vas a aguantar hasta que acabe, ¿verdad? Bueno, vale. Mateo 25, 24 y 27 dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recojas donde no esparciste, por lo cual, ¿qué? Tuve miedo. Mira, no me quiero ir a leer más, pero déjame decirte, tener un concepto equivocado de Dios te paraliza. Este hombre tenía un concepto equivocado de Dios. Lo que él pensaba de Dios no lo era Dios. Él dijo que era un hombre, ¿qué? Duro, que Dios sí le iba a pedir cosas que ni siquiera él había ayudado. Eso nunca va a hacer Dios algo, nunca te va a pedir Dios algo que no te haya dado. Fíjate lo que te dije, nunca te va a pedir Dios algo que él no te haya dado. Nunca. Es como si yo quisiera que, bueno, Ricardo mandara a sus hijos, no mandara a sus hijos a la escuela y quisiera que supieran sumar, dividir y multiplicar. ¿Cómo les pides eso si no los mandaste a estudiar? ¿Cómo es posible que Dios te vaya a pedir algo si no te lo dio antes? Dios no te va a pedir que hagas algo que tú no puedes hacer, y cuando tú no lo hagas, te va a dar temor. Te va a dar temor. Va a llegar a tu vida insatisfacción. ¿Por qué no estás haciendo lo que Dios dice? Porque Él es claro en lo que Él dice. Algunos tienen temor de dar diezmos porque piensan que se van a quedar pobres.
ya lo son, hermanos, ya son pobres, lamentablemente. Y la Biblia dice, rateros sois. ¿Estás aquí? Tuve miedo y fui y lo escondí. Si yo he hecho cosas con cierto temor dentro de la obra, no el pecado, dentro de la obra, pero Dios dice que lo haga y vámonos. Véanse cuántos somos ahorita. Con menos de esto empezamos. Y ve lo que Dios ha hecho. Cuando me dio dicho, jala, empuja, pues jalo y empujo y Dios bendice. Pero no puedes andar con miedos. Nuestro caminar en Dios no es a veces sí y a veces no. Un ratito sí y un ratito no. Es sí ahorita y sí mañana, bajo cualquier condición. Y el temor huirá de ti. Tuve miedo. Como aquel que está trabajando y no hace lo que tiene que hacer y viene un recorte de gente. Tiene miedo. ¿Por qué tienes miedo? Si estás trabajando bien, nadie te va a correr. La empresa se va a quedar con gente capaz. Pero si no, pues sí tienen miedo. Ten miedo. Oye, que la situación está difícil y el trabajo no va a ser igual. Yo joven fui y he envejecido y no he visto su simiente que mendigue pan. Dios va a hacer algo para que tú tengas techo, abrigo y sustento. Dios va a hacer algo para que tú tengas techo, abrigo y sustento. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios va a hacer algo para que tú tengas techo, abrigo y sustento. No more. ¿Sí? Juan 16:33. Cuando usted, le decía en la mañana, el hermano Benjamín nos anima a que cada que nosotros leamos la palabra de Dios, aquí leemos porciones de la Escritura y tratamos de explicar, voy a repetir, tratamos de explicar la luz que nos ha llegado, que no es canonizada, quiere decir canonizada que no es todo, porque creo que estamos diciendo parte, pero no es el todo porque nosotros no alcanzamos a ver todo, pero tú tienes el privilegio de llegar a tu casa y leer lo que se dijo antes de ese texto y por qué se dijo y para qué se dijo. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No, ¿qué dice? No temas. ¿Qué dice? No temas. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no temas? No temas a los que matan al cuerpo, pues al alma no pueden matar. No temas, manada pequeña. Otra porción dice, porque a Dios le ha placido daros el reino. No temas los que matan el cuerpo, pues al alma no pueden matar. Otra vez, recuerda la prudencia, la cordura y la sensatez cuando aplicas el temor, por eso. ¿Verdad? Nadie va a Tepito con un fajo de dinero en la bolsa y lo saca ahí. Es absurdo. Es que Cristo está conmigo y Él me protege. Él se bajó allá abajo. ¿Me explico? No temas. No temas. No temas al que matan el cuerpo, pues al alma no pueden matar. Hay algo más sublime, más hermoso después de esta vida. Y si tienes miedo, es que no has aprendido a vivir en Cristo. Aprende a vivir en Cristo. Lucas 12, 30 y 34 dice, porque todas estas cosas, otra vez tendrás que leer, buscan el alimento, el vestido, el trabajo, bla, 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 bla. Dice, pero todas estas cosas buscan las gentes del mundo. La gente que no tiene a Dios vive temerosa, ansiosa y buscando cómo asegurar su vida. Pero que vuestro Padre Celestial sabes que que necesitas estas cosas. Dice, te voy a dar un consejo, no seas como los del mundo, más bien dicho, procura el reino de Dios
y todas estas cosas os serán añadidas. No temas, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezan, tesoros en los cielos que nunca falten, donde ladrón no llega ni polilla corrompe, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Qué está diciendo? Que Dios, que vendas lo que tienes. No, que no pongas tu confianza en eso. Y si algún día la tienes que vender, pues lo vendes. Si tienes que, pues te deshaces. Pero no tengas temor. No está diciendo que ahorita salgas y te deshagas de la casa que te costó mucho. No. Pero si algún día, sin pena, pues órale. Les contaba en la mañana que yo tenía un amigo, muy amigo mío, que era ministerio como yo. Y él me decía que estaba teniendo bienes y ahorrando mucho dinero para su vejez. Yo le dije, no está bien eso. Sí, hermano, nosotros no tenemos seguro, no esto, no que aquello. No, pero no está bien. Lo que no está bien es el principio por lo que lo haces. Tú quieres asegurar tu futuro y tú no sabes ni de mañana. Ese es el problema, el principio por lo que lo haces. No es malo ahorrar, es malo ahorrar por temor que vas a perder, porque lo puedes perder. Si no, ve la historia. Cuánta gente rica se quedó sin nada. Ahí por el 82, por el 90 y tantos. Gente que tenía un trabajo excelente y dijeron, y sigo siendo el rey. No, se cerró la fábrica y se acabó. No ese es el problema. Resulta que este amado, un día su esposa se puso muy mala, tuvo que quedarse sin nada. Es que en lo que confiamos se puede ir así, así. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Ni a la vida, ni al mañana, ni al futuro, ni al presente, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que teman los que no tienen a Dios, que teman los que tienen una religión malsana, que ellos teman. No van a correr ni que fuera el hipódromo, no te preocupes, tú haz lo que Dios dice y Dios estará por ti. Porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es que tú no puedes vivir o no debes vivir como el mundo vive, con temores. ¿Qué es eso? Otra vez, si llega el temor a tu vida, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar que te abrace? ¿Le vas a hacer un nido en tu corazón? ¿Vas a resolver el problema por eso? No. No. No temas. Proverbios 10, 24. Mira, déjame decirte algo. Algunos padres, fíjense, una cosa es que yo mande a mis hijos a una buena escuela, porque tengan una mejor preparación, y otra para pensar que ese va a ser su futuro excelente. Mira, yo conozco gente que estudió paramédico y todo lo que tú quieras y está manejando un taxi. Nuestra seguridad es Dios. Es Dios. ¿Quieres darle algo a tus hijos? Dales a Dios, dales ejemplo. Ya si ellos no lo toman es otra cosa. Proverbios 10, 24, 25 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Ahora, voy a hacer un paréntesis, escúcheme todos aquí. El impío, ¿quién es el impío? Usted piensa que el impío es el que no es cristiano. El impío es el que hace impiedad. Seas o no cristiano, si estás siendo impío, te vendrá lo que temes. Tú has de pensar, como soy cristiano, a mí no. No, Señor. El impío teme. El impío, al impío lo que teme, eso le vendrá. Y a veces cuando leemos este pasaje bíblico queremos acomodárselo a los impíos. Ellos son, digo, a los de afuera del mundo. Ellos son impíos necesariamente. Pero un cristiano no debe ser impío.
no debe ser impiedad, sino tener piedad. ¿Te comportas impíamente con tu prójimo? Ay, tú sabes, con tu semejante. Porque amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el primer y más grande mandamiento. El impío lo que teme, eso le vendrá, pero a los justos, los que hacen lo justo, lo recto, pero a los justos les será dado lo que desea. Punto. Mateo 14. Mateo 14. ¿Ya se cansó? Nos vamos. Solamente quiero recordarles todo lo que les he dicho. Aquí está en la palabra de Dios. Mateo 14, 25. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué se pasó? Se turbaron. En otra palabra, la turbación es miedo. Se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de, porque estaban ¿qué? Turbados. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy ¿qué? No temas. Subraye lo que vamos viendo, no temas. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mira, esto sirva, por ejemplo, a ti y para mí. O sea, a veces empezamos a caminar bien en la fe, pero viendo que las cosas se agravan, tenemos que, no tengas miedo. No tengas miedo. Por amor a Dios, no tengas miedo. No agraves tu situación. Él, viendo la situación, tuvo miedo. Ya había dado pasos. Y mira lo que le dice Dios. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si habías caminado, ¿por qué haces caso? Y cuando dice hombre de poca fe, no está hablando, ya les he explicado en el nombre de Jesús, cuánto es poca y cuánto es mucha. Eso ya se los he explicado. ¿Cuánto es mucha, cuánto es poca? Porque si yo quiero mucha, que me digan dónde la venden, para ir a comprar. ¿Cuánto es poca y cuánto es mucha? Simplemente no tuvo fe. No tuvo fe, la palabra no se contradice. Porque dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, es poco. Podrías hacer cosas, imagínate. Dios no se contradice. No tiene fe. El original es: no tenía fe. Perdió la fe, por decir algo. ¿No tienes fe? Sí. Bueno, hasta aquí quedamos con porque ya aquí le voy a parar. En Isaías 41:10 dice así: no temas. Isaías 41:10 dice: no temas. ¿No qué? Mira, esta pequeña es el segundo culto que se avienta y no se duerme. Y los que llegaron se están durmiendo. ¿Qué pasa? Esta niña no se duerme y ya está volviendo a repetir otra vez lo mismo. También su hermano, no se duermen. Y los que llegaron ahorita están durmiendo. Qué pena. Dice ahí que no temas. Y te dice por qué. Porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Jesús estuvo con los que fueron al circo romano. Jesús estuvo con los que prendieron. Mira, basta que leas Hebreos. Ya no me voy a meter. Basta que leas Hebreos para que veas que por la fe no tuvieron miedo, y por la fe murieron, y por la fe vivieron, por fe le fueron muertos, por fe liberaron el cuchillo, por fe. La fe no es un recurso para miedo, sino para confianza.
Y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Qué no estaba ahí en el cácaro está ahí arriba? ¿Qué no estaba ahí con el 4110 o estás jugando con el phone? Quiero saber nada más. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Y estoy haciendo algo, te estoy diciendo algo. Quiero que te esfuerces siempre. Dios te esfuerza siempre. Siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, hay mucho que explicar de y no porque sea yo un erudito, pero hay mucho que explicar. Recuerda, grábate, con la diestra de mi justicia. Esto quiere decir que te va a dar lo que mereces. Porque nos gustan muchas cosas, pero no examinamos, no meditamos en lo que dice, lo que mereces. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces. No es ayúdate que yo te ayudaré. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Un valiente no tiene temor. Que seas valiente. No temas, no temas, no temas. Y no desmayes, no desmayes. Porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y leemos por último Salmo 27. Dice, Salmo 27, dice, Jehová, a ver todos juntos, 1, 2, 3. ¿Hay algo oscuro aquí que no entendamos? Está más claro que el agua. Jehová es mi luz y mi salvación. No temeré. Punto. No temeré. A veces recibimos noticias que no nos gustan oír. No temas. No temas. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé. Solamente te invito a no tener miedo. No sé. Yo no sé si Dios te va a librar para vida o te va a llevar para la muerte. No lo sé. No sé qué va a hacer Dios, porque ¿ves cuántas preguntas tenía Job? No sé. Pero si no tienes miedo, quizás Dios te revele lo que va a hacer contigo. Y si no, en Dios esperamos. Y Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro. ¿Tienes algún temor? Ven, déjalo aquí. Deja aquí el temor. Déjalo en las manos de Dios. Deja aquí el temor. El temor te paraliza. El temor no es una bendición. El temor te va a frustrar. El temor te va a frustrar. No tengas temor. Ni al pasado, ni al presente. No tengas temor de lo que pasó ayer. No digas que te sigue eso malo. No, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya, olvídate del pasado. Hoy, deja todo temor. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera, Él prometió ayudarte siempre. Fuera los temores, fuera. Que tengo temor, ¿qué le va a hacer de mi hija? Fuera, fuera. Fuera el temor. Encamínala en el camino, encamínalo en el camino y si quiere, lo malo es su problema. Tú no tengas temores. Vive en paz con Dios, vive en paz contigo mismo, vive en paz con los que te rodean. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Echamos fuera temor. El temor. No seamos apocados. Echemos fuera el temor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.